Bien, buenas tardes y buenos días. Yo creo que así más o menos llenamos todos los posibles horarios de los que están presentes. Sí, sigue habiendo una cantidad menor, casi la mitad, y eso creo se debe al cambio de horario, pero bueno, vamos a esperar que para las siguientes sesiones se corrija estén más enterados todos de este cambio. Tenemos nuestra, bueno, tercera sesión de este mes. Ya estamos a mediados de abril, padre, vamos muy rápido, ¿no? Y en términos generales, estamos todavía por iniciar. En esta sesión, no, la siguiente sesión ya iniciamos la Shloka 17 de la cuarta estanza. Y más o menos nos acercamos a la parte coyuntural, digamos así, a la parte central. Cuando se aborda ya la, la formación o la creación del hombre, si quieren usar la palabra creación, en las siguientes sesiones. Y ya estamos, incluso yo mandaré algunos diagramas cuando empecemos a trabajar la simbología de las jerarquías que crean al hombre y la simbología oculta que hay en el Génesis de la literatura judía cristiana. Todo eso va a ayudarnos a entender mucho de esos, yo diría no misterios, pero de esas incongruencias que a veces nos parece que hay, ¿no? Pero todo se trata de que se oculta, se cubre el conocimiento por cuestiones de, digámoslo así, de desarrollo. Realmente las claves que eran dadas para los estudiantes, por los instructores, dependían del avance que tuviera ese estudiante. Entonces, al público en general nos han dado poco, tenemos que utilizar, pues, no solamente un estudio más amplio, sino la intuición para poder entender ciertos símbolos o ciertos significados. Bien, vamos a iniciar. Con nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, oh oro ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bueno, ya es el cartel y con la fecha, la hora, si ven ustedes son 19 horas, ya está corregida aquí la hora que vamos a tener en este periodo, hasta que empecemos otra vez el otoño o entremos ya a finales de año se volverá a cambiar porque se vuelve a quitar una hora aquí en España. Pero bueno, no adelantemos. Estamos en la tercera sesión de este mes porque tiene 5 sesiones. Y también aparecen las demás del mes de mayo y del mes de junio. Las claves son las mismas, no hay ningún cambio. He tratado de mantenerlas durante estos años. Ya llevamos, creo que con la misma clave, pues el año pasado, quizá 2 años y medio con ya vamos a hacer. El día de mañana, pues se tiene el estudio de las cartas de los Mahatmas con Enrique Reich.
La hora es la hora de México. Todos están invitados a que asistan a este evento de la Federación Teosófica Interamericana. Las claves vienen a ser otra vez las mismas que ven ustedes ahí, son las mismas que se han usado desde que empezó este curso. Y así no hay problema por el andar buscando o preguntando las mismas. Esta es la sesión que tenemos este fin de semana. La Federación Teosófica Interamericana invita a la conferencia Ekphrasis Esotérica, que va a dirigir el doctor Jorge Rodríguez Morgado este domingo 21 de abril de este año. Los horarios, pues ahí lo pueden ver. Es obvio que en México son a las 10 horas. Y por supuesto, hay un movimiento también a las 18 horas en España. Pero bueno, ya se han ido ajustando estos horarios y se han ido corrigiendo. Entonces, repito, el doctor Jorge Rodríguez Morgado va a presentarnos el tema de ekphrasis esotérica con su experiencia y su visión que tiene de muchos temas en relación a la enseñanza oculta. Nos da gusto que esté presente este próximo domingo y están invitados todos. Bueno, vamos a iniciar nuestro tema y retomo los pasajes anteriores que dejamos en la sesión anterior y dice así, esto ya lo habíamos hablado. Así pues, el hombre primitivo era cuando apareció solo un Buda, sin entendimiento o fantasma. Esta creación fue un fracaso. La insistencia en que la primera creación del hombre por los pitris, que no podían dar la mente, los pitris lunares, los varishat, pitris varishat, en algunas partes de los comentarios de la doctrina secreta se habla de que fue un fracaso porque no se podía dar más que el doble etérico o linga sharira, ¿sí? A esa esfera etérica, ¿no?, que rodeaba a la mónada y al doble etérico del ser humano. Estamos hablando de las primeras razas, ¿sí? Originalmente esto era vamos a decir, muy primitivo, no había forma, era una esfera, si puede decir que era como una esfera, como dice Platón, ¿no? Los seres esféricos, era de éter, como le llama Blavatsky, pero tiene que ver mucho con el akasha, ¿sí? Esta energía que penetra y compenetra todo el universo y que sostiene la vida de cierta manera. Y ese hombre primitivo era resultado en este primer paso de los pitris lunares. Solamente ellos pueden darle el linga shariras, la sombra de la sombra, así se le llaman algunos pasajes, pero no pueden dar la mente. Y aquí le llaman un Buda sin mente, o a mente, como le llaman, sin entendimiento. Esto ya lo habíamos, pero aquí lo vuelves a ver. Esta tentativa fue un nuevo fracaso, como dice el pasaje, vuelvo a repetirlo. Es la alegoría de la vanidad de la naturaleza física en sus inútiles esfuerzos para construir por sí sola siquiera un animal perfecto, y a menos al hombre, pues los padres, los ángeles inferiores, son todos espíritus de la naturaleza, y los elementales superiores también poseen una inteligencia especial suya, pero esto no era bastante para construir a un hombre pensante. Si ustedes se dan cuenta, aquí se están mezclando como dos creaciones. La, ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en un pasaje que antes de la primera raza, que puede estar, eh, vamos mezclado simbióticamente, hasta una combinación ahí, hubo varias creaciones que fueron destruidas, ¿no? Le llaman creo que la literatura cabalística le llama los reyes de Edom. Hay pasajes en que hemos ya repasado en meses anteriores donde la tierra, cuando pide generar seres humanos o formas de vida más desarrolladas, le clama al sol y le pide ayuda, o sea, la jerarquía terrestre, ¿no?
Y el Sol le dice que, o la jerarquía solar le dice, no, todavía no puedes, no estás en condiciones, sigues incandescente, o sea, sigue en un estado de transformación, pero dirígete a otras jerarquías y pídeles a ellos ayuda. Aparentemente, recuerdo, esta jerarquía terrestre no dice nada y empieza a utilizar, uh, por decirlo de algo, los sobrantes de la tercera ronda, estamos hablando de la cuarta, ¿sí? Los sobrantes de los seres de la tercera ronda y con esos sobrantes crea unos seres acuáticos, ¿no? Que eran malvados y tiene un término así muy folclórico, ¿no? Malvados y terribles, una cosa así. Y que habitaban en el mar, ¿no? En la etapa de esta creación. Y por supuesto, cuando llegan los constructores, al ver que eran formas que no respondían al programa o al proyecto que tenían del ser humano, pues secan a la tierra y destruyen a estas formas. Aquí se mezcla nuevamente un poco de ello, ¿sí? Con la primera raza, la raza mente, que así se le llamó también. O sea, creo que en estos pasajes Madame Blavatsky hace, pues, no puede abrirse totalmente, y ella lo dice, ¿no? Es obvio que el estudiante tiene que hacer su propia investigación y utilizar su intuición, pero sí podemos encontrar aquí en las palabras, los términos, ¿no? Es en estos comentarios, y aquí hay vamos a decir, un fracaso en cierta forma, haciendo a un lado las creaciones ya destruidas, en esta porque los padres lunares, los Pitris Barishats, no podían dar la mente. No tenían el fuego para darlo. Lo tenían ellos, pero no lo podían dar porque no lo tenían desarrollado para dar. Podían dar el Linga Sharira, el doble. Y para eso fueron, de alguna manera, para eso empezaron ellos. Ellos venían de la cadena lunar. Y después de trasladarse las formas de vida o la vida de la cadena lunar y activar a los globos terrestres de la cadena terrestre, entraron ellos primero a llevar a cabo todo un proceso, ¿no? En la primera ronda, en la segunda y en la tercera. Se sumergieron en sus mónadas en todo el proceso, vamos a ir acelerado y pasando por todas las formas, ¿sí? Hasta llegar a convertirse, entre comillas, a identificarse con el patrón del ser humano de esta cadena. Ya para la cuarta ronda, ya estamos hablando de la primera raza, ¿no? La raza que se le puede identificar como amentes, ¿no? Porque no habían, se tenía en potencia la estructura, pero no estaba activada. Y por supuesto, las formas que existían no tenían las capacidades para poder formar al ser humano. Era necesario el fuego viviente, que así se le llama, ese fuego que da a la mente humana una percepción y una conciencia propia humanas. Aquí recuerden que necesitábamos a los Manasaputra, a los Anishvata y Kumaras, que también se les llama, para que nos activaran esa parte. Pero ellos, aunque aparecen en la segunda raza algunos de estos Kumaras, son hasta la tercera raza lemur, la tercera subraza de la raza lemur, donde ya abiertamente pues entran en los vehículos humanos muy primitivos, o otros activan el fuego de la mente, unos muy levemente. O sea, hubo una serie de intervenciones de estas cuatro jerarquías manasapútricas, ¿sí? Y prosiguiendo en el pasaje, dice, y la progenie de Parvaka o Suchi son los fuegos eléctrico animal. Sí, Suchi tiene que ver con el Kama Rupa, con el cuerpo de las emociones, de los instintos, ¿sí? Y por eso es eléctrico animal. Y solar, que crean animales y por lo tanto solo podían proporcionar una constitución física viviente a este primer modelo astral del hombre. Eh,
sin la participación, y como lo hemos repetido mucho, del fuego de la que da la mente humana de su percepción, que nos da las manas, la mente por los manasaputras y los anishvata y los kumaras, si podemos, porque se generaliza mucho, se traslapa mucho estos nombres, no seríamos seres humanos. Ya seguiríamos siendo amentes, como varios pasajes de la enseñanza nos recalca la señora Blavatsky. Los primeros creadores, pues, eran los pigmaliones del hombre primitivo. No pudieron animar la estatua intelectualmente. Aquí vuelve a repetir. Esta estancia, como veremos, es muy sugestiva. O sea, por más que quisieron, no podían intelectualmente activarla. Si ustedes notan, es el estilo de la señora Blavatsky o de los comentarios a las estancias, ¿no? Se dice y se vuelve a repetir de otra manera y vuelve a repetirse de una tercera y cuarta vez. Esta forma de enseñanza me parece muy peculiar, pero que nos viene a refrescar lo que se está viendo al principio que puede costar trabajo. Repito el comentario. Dice, los primeros creadores, pues eran los pigmaliones del hombre primitivo. No pudieron animar la estatua intelectualmente. Y eso hace que nosotros nos demos cuenta no solamente de la herencia lunar que traemos, no podemos negar. De alguna manera la luna es la madre. Tiene que ver mucho con, por lo menos, con la estructura del ego personal, ¿no? Interviene en la formación del feto, en los periodos, en la naturaleza, en la generación, en la formación de toda la forma de vida, sí. Muy interesante este punto. Y tiene también que ver con el Linga Sharira o doble etérico. Explica ella el misterio y llena el vacío entre el principio animador del hombre, el yo superior o mónada humana, y la mónada animal, ambas una y la misma, aunque la primera está dotada de inteligencia divina y la segunda de solo la facultad del instinto. Aquí volvemos a acercarnos a lo que sería la concepción mucho más amplia del ser humano. O sea, nuestra naturaleza es lo que le llamamos la triada divina, ¿no? La mónada formada por Atma Buddhi, el espíritu y el alma, y la mente superior, la triada divina. Esa parte es inmortal. Esa parte, vamos a decir, utiliza, se vale de la personalidad, que es el cuaternario inferior, que es el ser que experimenta, que vive en este plano material, que tiene un principio y un fin, digamos, limitado comparado con otros periodos de tiempo de la Tierra o del universo, y que durante su estancia va pasando por diferentes etapas, transformándose, y todas esas experiencias son absorbidas por la triada superior. En esencia debería, vamos a decirlo así, adecuarse hacia lo superior, que es lo único que permanece para entrar al Devachan. Pero no podemos negar que en nuestro tránsito, pues nuestra formación, como ya le hemos hablado, viene pues muy peculiarmente generada por jerarquías que también estaban en vías de evolución e imperfectas. Nuestra propia mónada también lo era de alguna forma. Recuerden que, y aquí vale la pena repetirlo, las mónadas humanas, nosotros los que estamos ahorita encarnados como seres humanos, hagamos las excepciones a los seres superdivinos que nos han venido a ver. Vamos a hablar del humano. Somos la humanidad, las mónadas en la cadena lunar no terminaron adecuadamente la etapa humana, si así le podemos llamar. Más las mónadas que sí terminaron bien su ciclo animal en la cadena lunar. Eso es lo que somos la mayoría de los seres que estamos poblando la Tierra. Y ustedes notarán, pues, ese sinnúmero de variantes que hay, porque además de que veníamos como mónadas no muy formadas, nos faltaba la madurez de final y de pasar por la que terminó en animal
en la Luna debería aquí empezar por la humana, por eso vemos tantos seres con diferentes grados de capacidades e inteligencias y formas de autoconciencia, y los que ahí deberíamos haber terminado como humanos no lo logramos. Estamos en vías también de tratar de terminar aquí correctamente la etapa humana para convertirnos lo que de alguna forma son los Pitris Barishats. Yo estaba leyendo hace unos comentarios de Barborca, un pequeño librito que él tiene sobre preguntas y respuestas sobre la doctrina secreta, y ahí decía, comentaba él, si quieren después les doy la referencia exacta, que los que son los instructores, los estudiantes, los que se convierten en Mahatmas, ¿sí?, usando la terminología ocultista, cuando ellos al final de estas rondas, hasta la séptima ronda, ellos se transforman en Pitris Varishats, para que en el siguiente ciclo, por analogía, ellos otorguen parte de su propia naturaleza. Y en otro ciclo, ellos serían Manasaputras. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esta enseñanza o este comentario que viene en la doctrina secreta? O está en las Collected Writings de la señora Blavatsky, que nuestro futuro pasa por ese proceso. Un proceso de... y no me refiero forzosamente a una línea de desarrollo, sino en general a todas las líneas de desarrollo que guían al hombre a su realización como seres divinos, ¿sí? Siempre me gusta recordarles, somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Seres divinos que nos falta, estamos todavía inmaduros desde muchos puntos, necesitamos vivir más experiencias para ser más autoconscientes. Entonces, si la siguiente etapa es la superhumana, como en alguna ocasión leía Blavatsky también en la doctrina, en el Proemio, y la superhumana está formada por chelas verdaderos y mahatmas verdaderos, ellos después se convierten en Pitris Varishats o Pitris terrestres que van a ayudar a la siguiente cadena, que sería ellos entrarían las siguientes razas humanas. Nos lleva a que esa es una de las posibles líneas que le espera a la mónada humana en su evolución. Vale la pena analizarlo y yo espero darles el dato. Lo voy a volver a buscar, eso ahorita lo recordé para comentárselos. Finalmente se pone una pregunta, la señora Blavatsky pone esta pregunta: ¿cómo se explica esta diferencia y la presencia de ese yo superior en el hombre? El comentario dice: los hijos de Mahat son los vivificadores de la planta humana. Los hijos de Mahat son los Manasaputras, Vishvata, los que tienen el fuego de la mente. Recuerden siempre el mito de Prometeo, ¿sí? Está muy ligado a esta parte, tanto que finales o mediados del tercer tomo, o del segundo tomo, como ustedes quieran, Blavatsky le dedica al mito de Prometeo varias páginas, ¿sí?, para ampliar un poco más el significado oculto. Es muy significativo y lo vamos a repasar posteriormente. Dice el comentario: son ellos, los hijos de Mahat, los hijos de la mente, las aguas que caen en el árido suelo de la vida latente y la chispa que vivifica el animal humano, ¿sí? Nos da la mente. Son ellos los señores de la vida espiritual eterna. De la vida espiritual eterna. Y recuerden que de los que nos están dando eso son 4 jerarquías de los Manasaputras, no son los 7, porque 2 ya se liberaron, una está por liberarse pero sigue con nosotros, y las otras 4 son las que kármicamente fueron, si puede decir, obligadas a darnos la mente o activarnos la mente. Hay muchas
formas de abordar ese término, porque son varias las maneras en que se activó se nos dio la chispa que vivifica el animal humano. Los a mente se volvieron mente, a mente despertaron su mente. En el principio, en la segunda raza, algunos de estos señores, por eso les decía, solo exhalaron parte de su esencia en los manushas, o sea, los seres humanos, hombres, y algunos tomaron al hombre por morada. O sea, ya hay un pasaje interesante que ya habla de eso y aquí lo está mencionando otra vez. O sea, algunos de esos seres entraron en la segunda raza, en la hiperbórea, pero fueron pocos porque no hay mucho comentario o no se dice ese comentario. Pero la gran mayoría, si ustedes analizan, cuando en la tercera raza lemur, en la tercera subraza de la raza lemur, entra la mayoría de los Manasaputras, de los Anishvata, de los Kumaras en general, algunos ven muy primitivas las formas humanas, tanto que dice el pasaje, la primera subraza de la raza lemur, algunos dicen, no, no entro por ahí, están muy primitivas, están muy poco, les falta desarrollo, yo no voy a activar esa forma. Dice, somos, como dice, tenemos la mente, somos autoconscientes, somos libres, podemos decidir, algo así comenta. Y no activan en la primera raza, se esperan hasta la tercera subraza lemur. Y todavía una de esas jerarquías no entra porque les dice, de plano, están muy mal y me esperaré, y se esperó hasta la cuarta raza Atlante, y ahí hubo un problema que veremos. Esto muestra que no todos los hombres fueron encarnaciones de los divinos rebeldes, sino solo unos pocos entre ellos. ¿Por qué rebeldes? ¿Por qué creen ustedes que estas jerarquías fueron denominadas rebeldes? Recuerden que Brahma, les ordena a sus hijos ir a procrear en el mundo y a tener ser y a poblarlo. Obedecen a algunos, pero estas jerarquías no obedecieron. Se quedaron atrás, dice el pasaje, se quedan atrás. O sea, primero entraron los que sí podían, como los Pitris Nurales o Pitris Barishats. Esos sí entraron y empezaron a proyectar sus dobles etéricos o lingas sharidas. Pero los Manasaputras y todas estas jerarquías se quedaron atrás. ¿Para qué? Hay una explicación, dice la señora Blavatsky, no es que fuera, aparentemente son rebeldes y se niegan a Brahma, ¿no? Y dice ahí el pasaje del hindú de que hubo una especie de maldición, etcétera, etcétera, que tenían que ir a fuerza. Pues sí, la fuerza algunos de los que cometieron un problema muy grave que veremos más tarde. En este caso fueron obligados. Pero la mayoría lo hizo a mediados de la tercera subraza lemur. Y no hubo problema. Hasta ahí. Esto demuestra que no todos los hombres fueron encarnaciones de los divinos rebeldes, sino unos solos pocos de entre ellos. En realidad, hubo muchas formas de reproducción en un principio. Primero, unos entraron en los vehículos humanos que más o menos estaban más desarrollados. Otros activaron la mente, porque teníamos la estructura, pero no teníamos la activación del fuego espiritual que traían ellos, ¿no? Otros aparentemente fue poco lo que pudieron hacer por lo primitivo que estaba todavía el vehículo humano. Y una forma también de reproducción fue la por Kriya Shakti, ¿no? O sea, seres de este calibre entraron bajaron a la raza humana y por poderes mentales crearon una raza especial, ¿sí? No encarnada en seres humanos del momento. Fue una raza que le dieron forma y le dieron un material muy particular y que de alguna manera sería el núcleo de estas órdenes espirituales que se mantendrían por toda la tercera raza
la cuarta raza, y nos llegaría hasta esta época de la quinta raza, ¿sí? A través de toda la historia de los pueblos, siempre hubo un núcleo cerrado, exigente para los estudiantes que merecieran la enseñanza y el su desarrollo, y que ellos anhelarían porque ya estarían más maduros para pedir. Esto es lo que se habla del sendero espiritual, las pruebas, las iniciaciones y todo eso. El resto solo tuvo su quinto principio simplemente avivado por la chispa arrojada en él, como lo estábamos diciendo, lo cual explica la gran diferencia entre las capacidades intelectuales de los hombres y de las razas. Ustedes analizarán que hay unas grandes diferencias entre capacidades de los diferentes pueblos, ¿sí? Algunos muy desarrollados, otros medio desarrollados, incluso entre los que están aparentemente poco desarrolladas sus capacidades intelectuales, surgen seres geniales, ¿sí? Porque no está tan, vamos a decir que no podemos tomar al pie de la letra estas declaraciones, sino darles un enfoque general. Si los hijos de Mahat no hubiesen alegóricamente hablando, saltado a través de los mundos intermedios donde se encontraban, en su impulso hacia la libertad intelectual, el hombre animal no hubiera podido jamás elevarse más allá de la tierra y llegar por medio del propio esfuerzo a la meta final. Si no nos dan la mente, olvídese de desarrollo, de eliminación, de transformación y nada. Seguiríamos pues, animales con cierta capacidad mental, pero esto todo. No podríamos dar ese salto al que todos estamos preparados y necesariamente llevamos en nuestra herencia el poder de convertirnos verdaderamente en esos dioses, en ese Dios interior del que habla constantemente el Maestro Jesús en algunos pasajes del libro de Juan. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois y no os dais cuenta. Y etcétera, etcétera. Otra literatura y la misma literatura oculta lo dice constantemente. Tu verdadera naturaleza es eterna y está en tu corazón espiritual. Tú eres eso, eres esa naturaleza eterna espiritual viviendo una experiencia humana. La peregrinación cíclica hubiese tenido que ejecutarse a través de todos los planos de la existencia en estado semi-inconsciente si no hubiéramos tenido la ayuda de estas jerarquías de Mahat, de la iluminación espiritual, sino completamente tal como sucede con los animales. Si hubiéramos tardado una inmensidad, no hubiera habido las rondas en las que estábamos metidos. O sea, cuando emana de las jerarquías, la mónada recorre, Atma, Buddhi y Manas, recorren el camino hacia el mineral, después por el vegetal, pasan al animal, entran al ser humano, después al superhumano, si quieren llamarlo así, y después entran a la unificación. Ya ahí se abren caminos de diverso calibre para la mónada y su destino final, antes de volver a la fuente de donde emanó. Este ciclo no se hubiera dado si no se activa por los manasaputras, por los anishvata y por los kumaras, no se activa la mente. Se activa la mente, se activó todo, se conectó todo. Acuérdense que hay una conexión que viene desde Atma, ¿sí? El Sutratma, con el hilo que emana de Sutratma, o desde el espíritu, conectado con Buddhi, Buddhi con la mente superior, con la mente inferior, y ahí se convierte en Antakarana, se une a la mente inferior, y la mente inferior con Kama Rupa, el cuerpo de las emociones, instintos, eso con el vehículo de energía, el doble etérico y el cuerpo físico. O sea, estamos conectados por ese hilo que le llamamos sutrasmo, hilo de plata o de oro, como le quieran llamar. Cuando viene la muerte se corta a ciertos niveles, ¿sí? Y si no hubiera habido la participación de estas jerarquías de las que deberíamos dar mayor reconocimiento, no estaríamos realmente desarrollados. Obvio, estamos armando unas muy buenas, porque también junto con eso se despertaron muchas otras cosas, ¿sí?
nuestra ignorancia nos ha llevado a pasar por diferentes etapas necesarias, pero hemos hecho y deshecho desde tiempos inmemoriales, hasta que poco a poco estamos saliendo de la etapa material y vamos ascendiendo lentamente y con mucho sufrimiento hacia la cumbre espiritual. Por lo tanto, los rebeldes son nuestros salvadores, para que nos quede. Que el filósofo medite bien sobre esto, y más de un misterio se le aclarará. Los rebeldes son nuestros salvadores. La serpiente del árbol del paraíso es nuestro salvador, porque es una jerarquía, las jerarquías que nos dieron la mente. Es tema para meditarlo. Nos pueden llamar endemoniados, como quieran, pero si no comemos de esa famosa manzana simbólicamente, estaríamos como amentes, ¿sí? Como un niño de 2 años o 3. ¿Qué sería de la raza humana? Pues andaríamos todavía en el campo ahí buscando alimentos, recortándolos para comer, ¿no? Porque no habría mente, no habría desarrollo. Es para meditar, repito. Por lo tanto, los rebeldes son nuestros salvadores. Que el filósofo medite sobre esto y más de un misterio se le aclarará. Esto es muy importante. ¿Sí? A veces nos cuesta trabajo porque estamos muy influidos por los dogmas religiosos, ¿no? Y nos inclinamos mucho a la versión de que debemos ser puros y buenos y buenitos, buenitos. Pues miren, tienen derecho cada quien a hacer como le quiera. Pero que medite en este pasaje y en esta enseñanza. No es la única. Hay otras escuelas que también hablan de eso. La luz y la oscuridad están en nuestra naturaleza y vivimos cada día una lucha entre esas dos fuerzas, ¿sí? La tensión que generan las dos, la inclinación hacia la oscuridad, que es más fácil, y la parte positiva, digamos, de la sabiduría que podamos tener, que nos quiere mantener ese equilibrio. A veces caemos de un lado o a veces logramos del otro. Por eso nos decía en un taller que tuvimos hace 2 días, sé que difícil. Pues sí, si fuera fácil cualquiera llega, ¿sí? No es fácil. El Buda y Napoleón decían, es más fácil triunfar en 100 batallas que conquistarse a sí mismo. Por eso tenemos vidas y vidas para poder ir ascendiendo por ese sendero difícil, sufridor, complejo, hasta llegar a la cumbre. Todos, como decía el sacerdote que les decía el otro día, que lo mandaron a un pueblo porque decía que todos se salvan. ¿Cómo que todos se salvan? Se salvan los judíos, los musulmanes, los cristianos, los paganos, todos se salvan. Y que lo mandan a un pueblo. O sea, ¿por qué todos? Porque la esencia divina que está en nuestro corazón, lo que somos verdaderamente, está en todos, a pesar de que en algunos su desarrollo intelectual sea muy limitado y en otros brillen. Pero tarde o temprano estos de desarrollo limitado alcanzarán los niveles que deben y pasarán las etapas que tienen que pasar. Ninguna morada se quedará, aunque tarden vidas y a lo mejor hasta rondas, se quedará sin lograr la realización de su naturaleza divina y dejar la etapa humana, porque no va a ser para siempre. Solo por la fuerza atractiva de los contrastes pueden los dos polos, el espíritu y la materia, ser cementados junto en la tierra y fundidos en el fuego de la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse unidos en eternidad. Este pasaje es maravilloso, analícenlo bien. Dice, solo por la fuerza atractiva de los contrastes, de la luz y de la oscuridad, del bien y del mal, pueden los dos polos, el espíritu, la luz, el bien, y la materia, que le ponemos el calificativo del mal, la oscuridad, ser unidos, cementados juntos en la tierra
y fundidos en el fuego de la experiencia consciente de sí, hacernos conscientes de nuestra naturaleza. Por eso piden tanto que nos conozcamos. Hombre, conócete a ti mismo, para que veas los dos aspectos. Tras la máscara está el otro, y encontrarse unidos en la eternidad. Esto revelará el significado de muchas alegorías hasta ahora incomprensibles, llamadas neciamente fábulas. Solamente cuando unamos eso en la eternidad, pero lo hacemos en este plano material, por experiencias conscientes, y el sufrimiento no tenemos otra salida, hasta que vayamos poco a poco saliendo de esa ignorancia, y vidas viviéndolas de una manera u otra hasta que ascendamos, y no necesitaremos seguir sufriendo como sufríamos al principio. Explica, para empezar, la declaración de que se hace en el Pimander, una obra hermética, de que el hombre celeste, el Hijo del Padre, que participaba de la naturaleza y la esencia de los 7 gobernadores o creadores y regentes del mundo material, miró a través de la armonía y, arrollando la fuerza de los 7 círculos de fuego, demostró así e hizo manifiesta la naturaleza innata descendente. Esto es un poco más metafísico, ¿sí? Leamos nuevamente. Explica, para empezar, la declaración del Pimander. Estamos hablando de una declaración de la filosofía hermética, de que el hombre celeste, el hombre divino, el Hijo del Padre, es como hablar de Adán Kadmon, que participaba de la naturaleza y la esencia de los 7 gobernadores o creadores y regentes del mundo material, participa de las 7 de los siete sefirots, vamos a llamarlo así, miró a través de la armonía y, arrollando la fuerza de los 7 círculos de fuego, los 7 planos de manifestación, demostró así e hizo manifiesta la naturaleza innata descendente. Descendió para poder darnos a nosotros la oportunidad. Y ahí se explica la rebelión de los ángeles. Estos son los que los rebeldes que fueron lanzados simbólicamente por el dogma cristiano y otros dogmas, lo dicen, ¿no? De los ángeles más antiguos y elevados, y lo que significa al ser lanzados del cielo a las profundidades del infierno, sea la materia. Resuelve hasta reciente perplejidad de los asilólogos, que expresan su asombro por conducto del difunto George Smith del siguiente modo. Mi primera idea acerca de esta parte de la rebelión era que la guerra con los poderes del mal precedió, o sea, que fue la guerra de la luz y la oscuridad, ¿no? De los ángeles, a lo que dice el dogma cristiano, ¿no? De las jerarquías que apoyaban a la luz, y por otra las jerarquías de Lucifer, Satán, todos ellos. A la creación, antes de la creación, antes de la formación, antes de eso hubo una. Se habla de 3 luchas entre las jerarquías, ¿sí? Antes de la creación del sistema solar, durante el sistema solar, la creación del sistema solar, y después de la creación del sistema solar, cuando el hombre se convierte en autoconsciente. Y pudo haber habido más. Ahora creo que siguió a la relación de la caída, ¿sí? Entonces, esa rebelión fue en el momento de la caída, porque se rebelaron las jerarquías. No podemos entrar en formas tan primitivas. Los de la primera subraza, Lemur, estaban muy primitivos, nos vamos a esperar. Y cuando llegó la tercera subraza, que tardaron sus milenios, entonces ahora sí, una parte de esas jerarquías que nos dieron la mente, pero todavía quedó una que dijo, nada, aquí están todos para mí. Yo tengo poder, yo soy autoconsciente, yo soy libre y puedo decidir, dijo más o menos así el pasado. Y se esperó hasta principios de la cuarta raza atlántica. ¿Y qué pasó? Y ahí es donde vamos a verlo con más detalle, porque viene la estanza. Los seres humanos
a mentes que no tenían la luz de la mente, que eran inconscientes, eran la mente, se empezaron a mezclar entre ellos cuando vieron que los animales y los demás seres humanos lo hacían. Pero en ese proceso, dice el pasaje, se mezclaron algunos con unas hembras gigantes, ¿sí? Llenas de vello, de peludas, etcétera. Y esa mezcla dio a la pues se puede llamar la humanidad muda, a los, parece ser que esos antropoides de pelo rojo. Pero esto es muy vago aquí, no el pasaje, yo me lo estoy adelantando, y ya lo hemos visto otras veces, pero más o menos para que ustedes comprendan por qué eran rebeldes. Obvio, ¿qué pasó? Pues ahora se vieron obligados por la ley kármica a ese grupo de seres que no quiso darnos la mente, los obligaron a entrar ahí. Así fueron obligados por la ley. Pero ya verán cuando lo analicemos con calma. Bien, hasta aquí llegamos y vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a dejar de compartir. Si pueden abrir los micrófonos, por favor. Ya están abiertos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Georgina. A ver. Sí, Georgina, por favor. Ya pude abrir el micrófono. Cuando hablas de pigmaliones, a mí se me viene a la mente como que seres humanos muy pequeños, o yo estoy mal. Es mi única pregunta, Isaac. Se puede interpretar como que se quedaron cortos los Pitris Barishat para darnos. No tenían la mente ellos, ¿no? Y por eso se les consideraba un fracaso cuando nos dieron el doble etérico, pero no pudieron dar más, ¿sí? El pasaje habla de eso, y fue un fracaso. Pero pues yo también me pregunto, pues si no podían dar más que el Linga Sharira o doble etérico, pues puede que sí sea fracaso o no sea fracaso, pero para el comentario aparece en la doctrina oculta que dice fracaso, ¿no? Dado que la mente vino después, algunos en la segunda raza raíz, la hiperbórea, y el resto, teóricamente, no el resto, sino la gran parte en la tercera, a mediados de la tercera subraza de la raza Lemut, y un mínimo entró generando problemas hasta la cuarta raza Atlante. Entonces podemos manejarlo de esa forma para adecuarlo al que se quedaron cortos los Pitris Barishat porque no tenían poder, no tenían el fuego de la mente. Ellos lo tenían, pero no lo podían dar. ¿Sí? Georgina, ¿quedó claro? Bueno, Georgina, gracias. No te veo, nomás te ríes. Bueno, Dani. Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos, a los que no he saludado. Para mí, este tema de la jerarquía es muy interesante y muy importante para que entendamos antropología. Yo me he lanzado completamente a decirlo así, a armar, a buscar lo más que he podido de estas jerarquías. Y encuentro en el glosario teosófico, tengo el glosario teosófico aquí, que nos dice que en sí esas jerarquías eran 12, pero que las primeras 5 no tienen nada que ver con la evolución humana. Entonces quedan 7, pero según yo lo veo y lo creo entender, esas 7 en sí se dividen en 2, que Sí. son los arrupas, que son sin formas, que le podemos llamar, en otra palabra, la triada superior.
Amba, Budi y Mana. Y los tres logos creadores. Ay, ya te estás metiendo. Bueno. ¿Entiende? Entonces, quedan cuatro. Dice que la cuarta jerarquía es la jerarquía humana, que es la jerarquía, voy a ponerme en mi espejuelo, dice así, la cuarta jerarquía, esto viene del glosario teosófico, por si lo quieren buscar, la definición de jerarquías del glosario teosófico. Bueno, Dice así, nosotros las mónadas que entramos somos parte de la jerarquía que estaba evolucionando en la cadena lunar y que hemos pasado a la cadena terrestre. bien, pero aquí en el glosario teosófico dice, la cuarta jerarquía es la nuestra, la Sí. jerarquía de la mónada humana que no han dejado todavía el seno del Supremo Padre en donde verdaderamente permanecemos inseparables de Él, aunque en el laberinto de manera nos parezca que estamos separados y seamos distintos. Esta jerarquía se llama también los jivas, imperecedores. Mira, aquí hay una combinación y uno puede confundirse. Yo me apego más a la versión de la doctrina oculta, a la doctrina secreta. El glosario, Blavatsky lo inició, pero no lo terminó. Lo terminó Hartman. Y creo que también el secretario que tenía Blavatsky, que era, que estudiaba mucho la enseñanza gnóstica, ¿sí? Primitiva. Entonces, si tú analizas lo que dice, por un lado, el tema de las jerarquías, no estamos hablando ahorita, cuando hablamos de las jerarquías, podríamos dirigirnos a varias, ¿sí? Por un lado dice la doctrina secreta, de las tres jerarquías que estaban terminando en la cadena lunar, la primera eran los Pritis Bradishats, que se puede decir que ellos ya habían terminado su etapa humana, así dice Blavatsky. La segunda y la tercera eran los que no habían podido terminar su etapa humana y los que habían terminado su etapa animal, que somos nosotros. ¿Sí? El tema de llamar jerarquías a la cuarta jerarquía puede estar bajo otro contexto, porque se usa de muchas maneras. Barborca tiene en su el libro El hombre de dónde viene, a dónde va, como 30 o 40 formas de llamarle a las jerarquías de diferentes maneras según las características para cada jerarquía en diferentes aspectos. Entonces, yo pienso que me debo atener más a la doctrina secreta, ¿sí? En los términos que estamos trabajando. Y que de alguna manera, tanto las mónadas que vienen de diferente estado evolutivo, que somos nosotros, más las jerarquías, los Barishats, los Pitris, los padres lunares, que también venían de diferente grado de desarrollo, por eso no todos dan el Linga Sharira adecuado, ¿sí? No todo está maduro. Y de remate vienen todas las demás a darnos lo que pueden, porque tampoco están maduras. Las jerarquías mentales que nos dan los manasaputras eran de diferente grado de desarrollo y no podían dar la misma calidad de madurez mental. Ya nomás anota para los Shushi, para el Kama Rupa y para las jerarquías solares que nos dieron el prana, la vida, etc. Ya te imaginarás por qué tenemos tantos defectos o fallos y estamos en construcción. A mí me va más esa versión. La otra habría que ver en qué contexto lo está dando el autor o el término jerarquía, ¿sí? Sí, también algo que es interesante porque como te digo, le digo, yo trato de buscar lo más que puedo sobre esta jerarquía y ver diferentes puntos. Dice que la quinta jerarquía
proviene de la primera cadena terrestre. Algo que me llamó mucho la atención. Estoy hablando del glosario teosófico. Si buscamos la definición jerarquías creadoras, y dice las 12, imprimí esto de ahí. Y dice que la quinta jerarquía, sí, es la jerarquía rebelde, como decimos, la Que que se llama, que era la mental. exactamente, que nos dieron la mente, pero dice que viene de la primera cadena terrestre. Y más interesante es la sexta jerarquía, que Daniel, dice, Dani, hazle caso a la doctrina, no te metas en pie de broncas. ok, ok, Si te vas a meter a los comentarios de esa obra que está media mezclada, yo me iría más a a la doctrina secreta donde te está hablando, si no te vas a confundir. Yo tengo 5 o 6 versiones de diferentes comentarios de diferentes autores. y eso es lo que me está pasando, me está confundiendo. Pues sí, mira, yo tengo esta versión. Mira, también. La historia de la evolución humana de Purúquer, digo de Barborca, Ya, y analiza esloca por esloca, ¿sí? Te lo va explicando desde su punto de vista, pero él hace muchas referencias a la doctrina secreta y entonces te sientes apoyado, porque eso es lo que tiene Barborca. No, como decía Martin Liederman, no es romántico. O sea, no lo saca según su forma de ver las cosas. O sea, yo puedo tener mi opinión, puedo tener mi versión personal de cómo lo entiendo, pero debo ser lo más exacto cuando estoy hablando de un término, sobre todo que nos compete a todos, sobre todo de tradición oculta, porque si no vamos a entrar a muchos comentarios y no vamos a escaparnos de aquello que consideramos como la verdad, vamos a llamarlo así, o cerca de la verdad. Yo apelaría a que consultáramos más los términos que dice la doctrina secreta ya. y nos evitaríamos, ¿por qué? No digo que esté mala el glosario, probablemente está hablando desde otro enfoque, bajo otra condición, y eso entonces le cambia el contexto. Y Claro. eso es complicado, porque yo al principio me dejaba llevar por esto, digo, ¿por qué no entiendo? Es una contradicción, esto dice esto, esto dice el otro, y Ahí uno va. a veces es muy romántico, no digo que lo sean todo, es Purúquer, ¿sí? Yo veo más serio a Barborca porque se apoya en pasajes y te dice el pasaje luego, donde él está haciendo un comentario. Sí. Pero bueno, eso cada quien. No, no, No. gracias, Isaac. Es porque es exactamente lo que veo, que hay como conflicto Sí, de, y me confunde. Y como yo soy solamente un buscador que me busca leer entre palabras y analizar las palabras, me ha llevado a hacer, por aquí hay algo que no va de acuerdo con esto. Y sí, por sí, eso sí, sí. decidí traerlo. Gracias. Muy de Da acuerdo. más detalle, Blavatsky. Bueno, los comentarios que aparecen en la doctrina secreta son de varios instructores, no es solamente Blavatsky. Exacto. Explican, cada uno da una versión que creo que están más cerca de los comentarios que yo pueda sacarle a algo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que me acaba de preguntar esta chica Georgina, Mm. me metí y busqué lo que era para aclarar lo de Pigmalión y vea lo que dice. Pigmalión es el nombre de un personaje mitológico cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia. De acuerdo al mito, se trataba de un monarca que tras no encontrar a la mujer ideal para contraer matrimonio, optó por desarrollar esculturas que le permitieran suplir la presencia femenina como una compañera de vida. Por eso le pone Pigmalión a los Pitris Barishat, porque estuvo haciendo una serie emanando una serie de formas, ¿sí? Que no tenían, por supuesto, la vida que se esperaba que tuvieran, porque no tenían la mente, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan el pasaje, se darán cuenta que dice, él buscaba una mujer ideal.
para contraer matrimonio. Optó por desarrollar esculturas. ¿Qué es lo que hizo? Los Beatrice Barichard hicieron seres humanos sin mente, no podían dar la mente, que le permitieran suplir, o sea, la presencia femenina, en lugar de la presencia femenina, en lugar de los verdaderos seres despiertos, los seres humanos. Blavatsky usa esos términos y hay que tratar de verlos cómo se enfoca al pasaje, ¿sí? Bueno, espero que con esto pudiera Gracias, quedar César. Muy un poco agradecido. claro, Gracias. ¿sí? Bueno, Isaac, de una manera muy, muy breve, porque sé que estoy interrumpiendo, la definición en el glosario de jerarquía, en la parte final, viene que es de Annie Besant en Genealogía del Hombre. Ajá. Entonces, desde este volumen me imagino que le da esta tendencia a la definición de jerarquía. Sí. Disculpen la Ese es el tema. No, gracias, qué bueno que lo aclara, porque mira, como estudiantes que estamos, al principio pues nada nos sorprende porque estamos aprendiendo. Pero después de pasar un tiempo, meditar y reflexionar y tratar de intuir, pues empieza uno a ver las discordancias, ¿no? Opiniones de una manera. No digo que estén mal, pero están desde un enfoque. Otros, Annie Besant quiso popularizar mucho los temas ocultos, porque si no, no se hubiera difundido. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres popularizar? Pues puedes caer un poco en la superficialidad. Es una opinión, ¿sí? Habría que ir más a fondo. Bueno, gracias. Manolo, por favor. Sí, muy breve. Que me hizo gracia cuando dijiste lo de la conquista de sí mismo, y fue lo que dijo Mahoma también cuando conquistaron la mayor parte de Arabia Sí. con los primeros seguidores. Le dijeron los seguidores, bueno, ya acabó la yihad. Dice, no, ahora empieza la verdadera yihad, que es la conquista de sí mismo. Sí. Simplemente era eso, sí. No, es que es la verdadera yihad, si quieren verlo ustedes. Como dice este sacerdote que les decía, todos nos tenemos que salvar, todos, sin excepción. Bueno, ¿cuántas vidas? Pues no sé cuántas cada quien, pero vamos a tener que pasar todos por el filtro. Sí, Y luego el dicho ese que dice, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. sí, también, al ser que nos habita. Sí. Muy bueno, Manolo, gracias. Bermari, por favor, ay, ya me va a caer el chahuiscle. A ver qué dice Bermari. Yo lo que quería comentar nada más era que todo lo que ahorita acaba de exponer de la doctrina secreta sobre esta lucha entre las jerarquías, y que más adelante, o no sé si este pasaje ya lo pasó o se me fue, que dice que la lucha del bien y el mal siempre están presentes, ¿no? Que forman parte de la verdad. Entonces, en ese sentido, mi único comentario es que ahora con el curso que acaba de iniciar el doctor Rey, que habla sobre estos temas, y que nos vuelve a hacer alusión a que esto que en su momento Blavatsky plantea como un proceso del cual emerge la humanidad actual, en realidad no es un proceso concluido, ¿no? Sino es un proceso permanente. O Sí. sea, me pareció muy interesante esto de darnos cuenta que muchas de las películas de ciencia ficción que hablan, por ejemplo, no sé, o de la literatura como Tolkien, están hablando en realidad de procesos que estamos viviendo de manera continua, ¿no? Y de pronto pienso, si usted tiene algún comentario, no sé, obviamente no sale un poco fuera de contexto, pero a propósito de estas luchas de jerarquías y del bien y del mal, sobre los famosos Illuminati, ¿no? Si tiene algún comentario o algún compañero más. Gracias, muy amable. Sí. Gracias a ti, Bermari. Mira, me vino a la mente la lucha que en el Bhagavad Gita te comenta Arjuna y Krishna. Cuando le dice Krishna a Arjuna, mira, allá enfrente, tus enemigos son los que fueron tus amigos, tus maestros, tus compañeros, tus hasta parientes, y los tienes que acabar con ellos. Pues Arjuna dice, pues ¿cómo voy a matarlos? Son mis amigos, mis compañeros, mis maestros, los seres con los que... Y ahí esa lucha que se ve en el exterior y que de alguna manera se ha mostrado en los mitos de todos los pueblos en el exterior,
como por ejemplo la guerra de Troya, aparentemente entre dos pueblos, ¿no? Pero también entre en los seres divinos hay muchas guerras ahí, nos habla la mitología griega y también la egipcia y la caldea. Esos maestros, esos alumnos, esos compañeros o personas conocidas están dentro de nosotros, son las experiencias que hemos tenido en el pasado y que ya no pueden estar ahí porque nos están creando un obstáculo en nuestro crecimiento. Y esa lucha interior es la más fuerte, porque estamos acostumbrados a ciertas características que nos producen satisfacción, un espacio de confort, y tengo que deshacerme de ellas y yo me revelo como se revela Arjuna a Krishna. No, eso todo lo tienen, por aquí tengo que acabar con eso. O sea, cada quien tiene su propia lucha, cada día. Esto es permanente, no puede evitarse. Y es ahí donde nosotros mostramos verdaderamente al héroe que tenemos, a Arjuna cuando se da cuenta y se convierte en verdadero héroe, que ese es nuestro sendero y nuestro camino. Las mismas religiones nos lo están presentando, solamente que algunas caen en los extremos y niegan una parte cuando las dos partes son necesarias. Eso es el tema que deberíamos reflexionar. Y sí, los Illuminati pues juegan un papel como otras órdenes ocultas que han existido y que existen, ¿sí? Manejar al mundo, influir en el mundo, controlarlo, lo que ustedes quieran, que para ayudarlo. Yo siento que todos debemos centrarnos en nosotros. La liberación es individual. Yo quiero liberarme a mí. No niego que haya cosas fuera, pero la lucha que yo llevo a cabo es interior, contra mí mismo, en el sentido simbólico, ¿no? Contra aquellas partes que ya no me sirven y que las debo expulsar, las debo hacer desaparecer. La envidia, la arrogancia, el orgullo, cosas que ya ahora no me parecen que son justas, porque ya tuvieron su lugar en el pasado y fue válido, vamos a negar, no vamos a negar. Me dieron muchas experiencias de sufrimiento, pero fue válido, ahora ya no. Y es ahí donde nos cuesta, porque vemos que la mayoría pues lo sigue manejando y yo digo, pero si todos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no me aprovecho de las cosas que encuentro por ahí si todos se aprovechan? No va por ahí, pero esa es la lucha constante. Y eso es lo que trata la enseñanza oculta, de que veamos y que sea la parte práctica de nuestra vida, pasar a ser ese ser que está en nosotros, a despertarlo totalmente. Pues vamos a terminar, ¿les parece? Bueno. Sí, Chuy. Nada más para, si por favor, puedes volver a poner la carátula del libro, del glosario, creo es el glosario que mencionaste, para ver si lo encuentro en español, en PDF. El glosario teosófico, sí, yo lo tengo. Sí. No, el que Historia mostraste, yo creo que fue el de Barborca. El Balborca. El de Barborca. Ah, Creo que se llama Historia Ahorita lo acabas de mostrar, el libro. no, Este que tiene pocas páginas. Uno que tiene pocas páginas. El de la historia de la evolución humana. Ese. Ah, ok. Ese de Balborca. Esa, perdón. está chiquito, mira, no es muy grande. Pero lo interesante de esto, aunque está en inglés, te va analizando estanza por estanza De la evolución humana. y te va dando sus comentarios, ¿sí? Y no está duro, el inglés no es inglés filosófico, porque a veces pues no cuesta. Hay ciertas formas de inglés muy elaborado, este está accesible. Ok. Hay términos, pero bueno, eso se pueden investigar. Quizá me Sí. coge una foto para buscarlo. ¿Tienes una foto que se los envíe? Bueno, yo creo Ahorita una foto que puedo poner, sí. A ver. La asesora documental lo está buscando también, Malú. ¿Ya lo vieron? Ya. Sí, gracias, Isaac, gracias. Ahora, quiero enseñarles otro. Este me gusta mucho porque viene como preguntas y respuestas. ¿Cuál es? Secret. Doctrina. Question and answer. Muy bien.
¿De quién es? De Bueno, Balborca. Borja también. Esto fueron preguntas que le hacían a un periódico canadiense donde él contestaba, y este es el resumen de todos los artículos. Y abarca de todo, ¿eh? De todo. Y está bastante bueno. Y ahí es donde ustedes ven que hace referencia siempre a la doctrina secreta o a los collected writings de Madame Blavatsky. Mm. Ok. Sí. Muy Vale la bien. pena. Dice, Gracias. doctrina secreta, cuestiones y respuestas. Sí, Preguntas y respuestas. De gestionar. Borja. Muy bien. Gracias, Isaac. Bien. Carlos, por favor, ya que surgiste de golpe. Sí, perdona que te interrumpa, lo No, siento no, al mucho. contrario, no. Yo solo para colaborar un poquito con Dani. Dani, hay que leer un poquito detenidamente todo lo que estemos tratando de interpretar. Ahí dice los jivas, entonces eso lo podemos comparar con el jivatma. Busca el término jivatma, que es el separado de lo absoluto. El jiva no se ha separado del absoluto, por eso se le llama jerarquía, o no, no jerarquía tan creadora, pero sí algo que no está separado. En la doctrina, si no estoy mal, la esloca 4 de la estancia 5 del primer tomo nos habla de la mónada humana que está unida con Fohat. Fohat une el espíritu divino con el alma, y estas dos forman la mónada de el hombre, no la mónada humana, la mónada del hombre, unidas estas dos. Entonces, la mónada humana, que es entre comillas humana, porque se le podría decir de otra manera, porque no ha sido personificada, es decir, no tiene personalidad, esa no ha sido separada del absoluto, por eso se le dice que es algo mucho más alto jerárquicamente, pero solo hay que leer un poquito más entre las líneas y buscar los términos, y yo creo que tenemos todavía mucho tiempo para seguir analizando las jerarquías. Perdonen Sí, por la interrupción, gracias. no, al contrario, las aclaraciones son siempre bienvenidas. No, no, ayuda, Eso, gracias, no, a ti, muy porque tú amable. ves algo que no se ve, no vimos nosotros, y tú puedes aclarar algo. Y esa es la idea de investigar por nuestra cuenta cuando veamos que algo puede ser mucho más entendible que lo que se ha dicho, ¿no? Y por eso he invitado a Rafa y he invitado a Oscar para que den otro enfoque, para que ayude a que sea comprensible algún tema. Muy bien, pues sí, Isaac, sí. invita a Carlos Tax. Taxi. Ah, muy finos, no, 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 para nada. Muy finos. Carlos Tax. Bueno, vamos a hacer la invocación. Les pido a todos que repitamos cada quien. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea, y gracias a todos, muchachos.